cuentagotas. Por eso es que no hubo desarrollo, sino que estagnación. Por eso es que no se resolvió el problema de la vivienda. Se construían muchas viviendas, pero el déficit seguía aumentando. Por eso que, en definitiva, lo que se logró fue una inflación galopante promedio 40% anual, con un pic en 1957 igual 80% anual y otro pic gobierno ayer de 300% anual. Fue por esa razón que los jóvenes del 60, fue por esa razón que algunos líderes inteligentes que también hay que rescatar, Lotario Blest. Lotario Blest fue en los 60 el líder que representó recabar en los años 20. ¿Qué pensó Lotario Blest? A quien también se le quitó. Él creó la CUT, pero después los partidos lo votaron y lo dejaron votado en un rincón, una especie de santo laico. Mucho respeto, pero lo dejaron ahí totalmente al margen. Pero ¿qué estaba planteando? Lotario Blest. Todo este trámite, petición, tramitación de partido, tramitación en el Parlamento, decisión del Ejecutivo, finalmente una política que no resuelve nada, es un trámite burocrático y político inútil porque no tiene resultados concretos. Entonces proclamó y dijo: acción directa. La clase popular tiene que ir directamente, no al partido, no al Congreso, directamente al ministerio pertinente, tomar su ministerio, presionar y obligarlo a tomar decisiones que favorezcan a los trabajadores de acuerdo a las peticiones específicas de los trabajadores o de los pobladores. Y si no, y si tampoco funciona, entonces toma el sitio, autoconstrucción, en el filo de la legalidad, desafiando la legalidad. Fueron los pobladores los que fueron poco a poco construyendo una nueva vía de acción popular. Acción directa. Toma de terrenos. Campamento. Que fue otro centro autoeducativo, porque había que estudiar qué teoriazo se puede tomar, a quién pertenece, qué capacidad de defensa tiene. Hay que organizar la toma como una operación casi militar, organizar la toma, defender los sitios, agarrarse con los pacos, vigilancia, educación de niños, salud, etc. Todo un aprendizaje. Por eso es que eso cambió el tenor de la política popular, porque hasta allí todos desfilen por las calles saltando, pidiendo, gritando, escuchando a los líderes, pero nada más. En cambio, el movimiento pobladores por esta vía, una sartén por el mango, acción directa, toma, autogobierno, área liderada, aprendizaje. Fue hacia allí donde convergieron los estudiantes. Allí encontraron apoyo. Desde entonces los estudiantes universitarios y los pobladores se han entendido muchísimo más que los estudiantes con los obreros, particularmente los de medicina, enfermería, pedagogía, arquitectura, entre otros, etc. Esa fue una tercera movilización ciudadana que ustedes saben remató lo que se llamó el poder popular. Control de comunas, comandos comunales, organización de asambleas locales, asambleas del pueblo. Y porque estaba surgiendo eso que le gritamos a Allende después del cancazo en la Plaza Constitución, a cerrar el Congreso Nacional y reemplazarlo con la Asamblea Popular. Pero ese proceso quedó allí porque vino el golpe de Estado. Entonces, esa movilización ciudadana y popular quedó. Vino el golpe, etc. No alcanzamos siquiera a construir una teoría, un concepto de lo que era el poder popular. Hasta el día de hoy nadie sabe definir muy bien lo que fue el poder popular en esa época, entre el 69 y el 78. Por eso lo que estamos viviendo hoy día es la cuarta experiencia de la ciudadanía en estas materias. Sobre esto yo quisiera solamente decir algunas cosas.
Yo creo que este movimiento es inédito en la historia, porque no está operando necesariamente en todas las comunidades, como el de 1825, no tiene como base las sociedades mutuales y mancomunales, no está manejando un fondo propio, como en esos años. No está construyéndolo todo en torno a la idea de toma, como entre 1969 y 72. Este es más complejo, tiene evidentemente una orientación inédita, que precisamente lo que decíamos al principio requiere de examinarlo con lupa o autoexaminarnos con lupa para saber en qué consiste, qué posibilidades tiene, qué puede hacer. Y yo diría que está enfrentando, a la luz de lo que hemos dicho acá, algunas encrucijadas importantes que va a tener que decidir. De una parte, tienen que enfrentar el problema si va a seguir actuando como un movimiento de masa, tal como fue en el periodo 38-73, movilización callejera, concentraciones públicas, mucho más grande, concentremos mejor, ¿verdad? Puño en alto, para llegar a la moneda o al ministerio correspondiente y entregar una petición. Y recibir como respuesta: sentémonos a conversar. Eso, claramente, en el periodo 38-73 se demostró una alternativa muy carnavalesca, muy folclórica, que da mucho entusiasmo, pero su producto neto fue nulo. Cuando quisimos superar eso en la idea del poder popular, nos dijeron de arriba: contrarrevolucionario, con regresión y todo. Eso se ha demostrado que es una alternativa, digamos, una táctica que uno puede usar si quiere, pero no es la central, no es la línea estratégica. La línea estratégica es otra, porque la línea del movimiento de masas en el fondo es una variante de la política por representación, porque hay dos tipos de políticas. La política por representación, que es la que hacen los partidos con representación parlamentaria, los políticos, los diputados, los senadores, los ministros, los presidentes. Es una política que se hace de acuerdo a la ley, de acuerdo a la Constitución, que gira en torno al Estado vigente, por dentro y por el entorno. La masa se mueve precisamente para exigir, protestar, ¿verdad? Reclamar, pedir a ese grupo. Forma parte del mecanismo de lo que Plotario Díaz decía, el conducto regular de la política. Y ese es un camino posible. Estamos semi-embarcados en eso, como que sí, como que no. Por otro lado, es el camino de la política por soberanía. La soberanía radica inherentemente, esencialmente, en la ciudadanía y solo en la ciudadanía, no en el Estado. La soberanía no radica en el Estado, radica siempre en la ciudadanía. Más en una ciudadanía articulada como comunidad deliberante. Eso es muy importante. No hay soberanía si no hay deliberación social de un colectivo, de un conjunto, de una comunidad. Porque la soberanía es expresión de una voluntad social, una voluntad colectiva. Y para que sea voluntad colectiva tiene que haber deliberación. Y eso exige tener conciencia de que la soberanía es siempre una cualidad, un poder de la ciudadanía y solo de la ciudadanía, en tanto y en cuanto está asociada deliberando. Y la soberanía es anterior a la ley, puesto que la soberanía legisla, tiene el poder constituyente. Es anterior a la ley, anterior al Estado, posterior a la ley, posterior al Estado, puede prescindir del Estado,
si quiere expresarse soberanamente. Esa es la otra alternativa. Porque la soberanía, repito, es la expresión constituyente y legislativa de la masa ciudadana, pero en tanto y en cuanto delibera. La soberanía no es cuestión del individuo. El individuo tiene libre albedrío y tiene conciencia. Pero le falta una cuestión fundamental para ser soberanía. El tomar decisiones junto con otros, colectivamente con otros. Y eso implica deliberación. En estos días he estado discutiendo en Santiago, no sé por aquí, si seguimos el camino de la asamblea para llegar a la asamblea constituyente o seguimos otro camino del movimiento de masa para rematar el plebiscito. El plebiscito no es una herramienta de trabajo de la soberanía. El plebiscito es una herramienta de trabajo de la política por representación y del Estado. El plebiscito trabaja sobre la base del voto individual, por tanto tiene una lógica cuantitativa de masa. Las dictaduras recurren al plebiscito. Alessandri recurrió al plebiscito, Pinochet recurrió al plebiscito. Las clases políticas les gusta el plebiscito, porque el plebiscito, donde se vota individualmente, el plebiscito anula, no implica deliberación. Por tanto, no es un instrumento de soberanía. Se abren dos caminos. Es importante tomar esa opción. Si es el segundo, el primero es más fácil. Porque en última instancia, claro, el Estado va a decir que no, por supuesto. Si le dicen, mire, queremos cambiar el modelo neoliberal, y si lo preguntamos a Hinspector. Por supuesto que nos vamos a encontrar con una negativa o un silencio absoluto, tal como ahora. Y es camino fácil, entonces le echamos la culpa al P, de la culpa de estos 2 meses que no tenemos clase del ministro. Pero eso no resuelve nada. El otro camino, que implica asociarse, deliberar, organizar las deliberaciones para llegar a un acuerdo e imponer un acuerdo, es un camino más complejo. Desgraciadamente, como en Chile nunca lo han permitido, no tenemos ni experiencia ni cultura de eso. Además, nunca el Estado nos ha enseñado a hacer eso. La educación en Chile no enseña a ser soberano. La educación en Chile no enseña a constituir Estado o mercado. No enseñan a obedecer la ley, a respetar la ley, a ser buenos en ese sentido. Entonces es un camino por recorrer que exige mucha autoeducación. Tenemos que reeducarnos, venimos a salir de un largo periodo que era pura masa. Una masa que pide, que pedía. Y pedir, ¿verdad?, es una denigración de la soberanía. Vivimos un larguísimo periodo de pobreza ciudadana. Entonces, potenciar la ciudadanía requiere lo que plantea tanto Luis Emilio Recabar. Hay que primero educar la inteligencia del pueblo para que aprenda a gobernar. No lo dijo Lotario Pérez, pero dijo, bueno, tenemos que tomar nosotros los aspectos del marco. No le añadió el aspecto autoeducativo, pero la toma fue un proceso autoeducativo. Todos los que participamos en la toma de los años 60 aprendimos, bueno, te quiero detallar la cantidad de cosas que se aprenden allí. Por eso yo creo que el movimiento social hoy día enfrenta esta disyuntiva que requiere definirla. Y si toma la segunda, la principal tarea es el fortalecimiento mismo del movimiento de la ciudadanía y de la sociedad civil.